Bueno, primero que todo agradecer a la organización. Estoy súper contento. Esta es mi segunda vez en Chiloé Oculto. La anterior estuve en YouTube. Esa vez tuve la posibilidad de estar con un grupo de colegas que nos llamamos Círculo Diodati, en el cual también lanzamos un libro que tenemos de historias relacionadas con Chiloé. Pero hoy vengo en solitario porque les quiero presentar sobre mi última novela llamada Agua Turbia, pero cuando quise exponer dije, ¿cómo les hablo del libro sin hablarles del libro? Con el fin de que se transformara en algo más dinámico. Y en sí, lo primero que quiero plantearles es que yo soy de Santiago, soy escritor de thriller y terror, pero estoy muy ligado a historias de campo, principalmente porque mi familia es de campo. Yo nací en Chillán y crecí escuchando estas historias de campo, donde se nos hablaba del tuetué, se nos hablaba de los pelos vivos, del cuero, de los entierros. Entonces, siempre he tenido esta unión con estas historias. Y primero quería partir contándoles una anécdota. Es una historia que me ocurrió cuando tenía como 9 años. Yo siempre veraneé en la localidad de Coihueco, que está al interior de Chillán. Y resulta que estábamos en la plaza, debo haber tenido unos 9 años más o menos. Y en esa oportunidad recuerdo que estando en la plaza compartiendo con mis primos que eran mayores, porque ese era como el veraneo, o sea, salíamos de la casa después de cenar y partíamos a recorrer y dar vueltas en la plaza durante un rato. Y nos sentamos en un banco y en algún momento mis primos se levantaron muy asustados y comenzaron a mirar hacia el cielo, y a los más chicos nos tomaron de la mano y nos dijeron, vamos, nos vamos, nos vamos. Yo no entendía nada, no sabía qué estaba pasando, pero durante el camino o el trayecto, que deben haber sido 10 minutos entre la plaza y la casa donde estaba la casa de mi abuelita, mis primos siempre estuvieron asustados, siempre, y siempre mirando al cielo. Yo nunca entendí nada, hasta que al otro día, cuando de tanto insistir, mis primos me contaron que habíamos sido perseguidos por un pájaro que emitía sonidos extraños. Y en ese momento yo no sabía lo que era un tuetué. Según ellos, eso era lo que los había seguido. Ahora estamos hablando en Chillán. O sea, no sé si realmente sea una historia real que la contaron para asustarme, no tengo idea. Pero esa es como la primera historia que yo recuerdo relacionado con criaturas mitológicas. Y así como les comentaba, siempre estuve yendo a veranear a esa localidad, y ahí escuchaba de todas estas historias y decidí en algún momento escribir sobre alguna de ellas, ya que me gustaba el thriller, me gustaba el horror. Entonces me embarqué en tomar estas vivencias y de alguna manera convertirlo en una novela. Pero primero, antes de hablarles de la novela, quise comentarles un poco de la parte general de lo que envuelve esta novela. Y por eso lo titulé como La ruptura monstruosa de lo cotidiano. El ejemplo que les acabo de dar, donde estando tranquilo, sentado en una banca en la plaza, de pronto algo tan cotidiano como estar de veraneo se ve interrumpido por esto que ocurre, que rompe la cotidianidad, y de alguna manera algo monstruoso o entidad monstruosa podría estar atacando esa cotidianidad. Por lo tanto, cuando hablamos de literatura y de la ruptura monstruosa de esta cotidianidad, es cuando hablamos de que el terror se construye cuando lo cotidiano se fractura justamente. En las novelas, a mí en general me gusta hablar de eso, hablar de precisamente algo cotidiano, relaciones familiares, relaciones de amigos, y siempre presente con esto que se interrumpe en una vida familiar normal y que se ve de pronto interrumpida con esto. Imaginémonos algo. Estamos acá en estos momentos y estoy presentando, pero de pronto las criaturas que están alrededor de ustedes comienzan a moverse. Eso impacta, eso rompe lo cotidiano.
y nos quedamos estupefactos dentro de una escena de terror, ¿cierto? Es hacia allá donde generalmente a mí me gusta ir con mis historias. Ahora, para escribir sobre esto, en general, cuando hablamos de terror y hablamos de monstruosidad, no es solamente incorporar un monstruo dentro de la narrativa. Al menos para mí, una cosa súper importante es que este monstruo tiene que de alguna manera reflejar un poco los miedos que puede tener el protagonista. En la novela, cuando ustedes la leen, van a encontrarse que justamente el ente sobrenatural que hay ahí presente, de alguna manera refleja los miedos más profundos del protagonista. Por ejemplo, hablando de lo mismo, en otros libros como Babadook, en Babadook la criatura encarna el duelo, la culpa y el agotamiento psicológico de la protagonista. El horror surge de lo no resuelto, una relación entre madre e hijo, y no sé, algunos pueden haber visto la película tal vez, pero es algo que siempre está acechando esta entidad ahí, pero siempre el monstruo reflejando sobre las heridas o la culpa que puede tener el protagonista. Y así hay otros ejemplos como el de Stephen King en Revival, donde la fuerza que rompe no solo amenaza, sino que refleja obsesiones. Ahora, para esto siempre tiene que haber un detonante emocional en la historia. Siempre tiene que estar presente esto que obliga al protagonista de alguna forma a enfrentar la culpa o a enfrentar tal vez su pasado. En el pasado pueden haber ocurrido cosas que, en este caso, este detonante emocional lo obliga a volver a esto y tratar de alguna manera resolverlo en su vida. También con este ejemplo del detonante emocional les quería hablar así rápidamente de otro libro que es El Ritual, donde en este libro la presencia monstruosa activa las culpas de unos amigos. Los amigos en el medio de un bosque se empiezan a enfrentar entre sí a sus miedos más profundos y la separación que tenían entre ellos y que la habían callado por siempre, durante muchos años. Pero aquí los quiero llevar a una reflexión. Por ejemplo, hace poco, lamentablemente, ocurrió todo esto de los incendios, ¿cierto? Cerca de Concepción. Y creo que una de las cosas que generalmente los escritores tratamos de mostrar es que siempre el ser humano es más monstruoso que el propio monstruo que tú puedas querer poner en una historia, en un libro. ¿Por qué lo llevaba a lo de los incendios? Porque estando en el año 2026 todavía ocurre, siendo nosotros un país de tragedias, todavía ocurre que hay gente que manda como supuestamente ayuda ropa en mal estado, ropa de la cual se quieren deshacer. Eso demuestra lo horroroso que puede llegar a ser el ser humano, porque no se pone en el lugar del otro. Y yo creo que estas historias que reflejan eso es lo que más queda marcado cuando uno las lee. Y principalmente lo cotidiano como escenarios del miedo es porque cuando tú creas una historia y te están contando algo tan normal en el cual tú como lector te sientes reflejado, es el escenario propicio para contarte esta historia normal y de pronto sacarte de esa comodidad. Ahí es donde se parte la historia, se introduce la entidad monstruosa y se produce ese efecto donde engancha al lector y él decide seguir leyendo. Y bueno, y cuando se rompe, tú tienes que, en este caso el protagonista tiene que decidir. Puede huir, puede enfrentarse, ¿ya? O puede simplemente entregarse a lo que viene. Y esas tres decisiones terminan llevándote por la historia que tú estás leyendo. Ahora, llevando todo esto que les acabo de contar a la construcción de Agua Turbia, tomé todos estos elementos y principalmente de lo primero que les comenté acá, de los recuerdos y las vivencias que yo tuve en muchos veranos en las localidades de Chillán. ¿Por qué? Porque lo quise hacer como un acto de homenaje a esos recuerdos de verano,
a esas historias súper entretenidas que escuchábamos alrededor de una fogata con mis abuelos, mis primos, mis tíos. Pero se preguntarán ya, pero se supone que es un homenaje, vivencias, recuerdos bonitos, ¿cierto? Bueno, por eso yo tomo estos elementos, dado que soy escritor de thriller y terror, y los mezclo con lo que a mí me gusta. Criaturas mitológicas y también con historias que yo escuchaba, y transformo esto en un thriller horror en el cual el protagonista se va a ver enfrentado a todos estos miedos, a todas estas relaciones familiares tal vez un poco complejas, y además tener que enfrentarse a una entidad monstruosa. Respecto a de qué trata la historia en sí, yo les puedo plantear que la sinopsis es tan simple como que 30 años después de una tragedia que marcó su juventud, Cristóbal regresa al pueblo donde perdió a su hermano y a su novia en circunstancias imposibles de explicar. Pero el pasado no está muerto. Algo acecha en la superficie, un ente nacido en tiempos inmemoriales que espera a que el agua vuelva a reclamar lo que le pertenece. Ahora, ¿por qué los invito a leer Agua Turbia? Ya les comenté que es un thriller horror con capítulos cortos, explora los miedos profundos que nacen de las relaciones familiares y también de lo sobrenatural. Es una novela muy cortita, tiene 124 páginas y está inspirado en una criatura mitológica que se escuchaba, al menos cuando yo era chico, y acá también se conoce mucho, y ustedes la pueden ver aquí retratada en ese arte maravilloso que hizo Alfajorcillo y que es el cuero. Y para terminar, solo les quiero leer la primera parte, que es como la introducción, a ver si enganchan con la historia, que dice así. Con apenas 16 años, César jamás se imaginó que su pequeño acto de heroísmo lo enfrentaría cara a cara con la muerte. Cuando se introdujo al río con ropa y todo, quedó sumergido hasta la cintura. Nada tan terrible. El caudal no era profundo, pero el agua estaba demasiado helada y pronto sintió que su cuerpo se adormecía. Nunca se había arriesgado por nada. Esta sería su primera vez. La quiero de regreso sin ningún rasguño, le había dicho su novia antes de besarlo. Por eso debía rescatar la gorra de color rosado que ella le había prestado antes de que él se fuera a campamento con su grupo scout. Ahora, la gorra acababa de volar de su cabeza, elevándose por el aire para luego caer en picada al río. Todo por culpa de un camión que había pasado raudo cerca de ellos. Si no la recuperas, te van a matar, gritó Gaspar desde el puente. Por el rabillo del ojo, César vio de manera fugaz que algo se había movido a un costado. Volvió a mirar y no detectó nada extraño. El calor en la boca del estómago era señal de que comenzaba a sentir temor, aunque no sabía de qué. Al mirar hacia arriba, apenas distinguía las siluetas ensombrecidas de sus compañeros que lo alentaban. Sabía que una vez que saliera del agua, le esperaba una reprimenda muy grande de parte del jefe de tropa. Estaba dispuesto a aceptarlo. Le quedaban unos 2 metros para llegar a la gorra que se había movido lentamente sobre el agua. Fue ese el momento en que algo avanzó hacia él. Al dar un siguiente paso, su pie se le hundió en el barro y quedó atascado. De nuevo, una punzada de ardor. «Vamos, César, tú puedes, mi romanticón». Cada frase que sus amigos lanzaban desde el puente le causaba más gracia, aunque no le quitaba el nerviosismo. Finalmente llegó a la gorra, bajo los títulos de todos. No le importó que estuviera mojada, así que se la puso y alzó las manos en señal de triunfo. Algo se deslizó frente a él, una sombra bajo el agua que rompió la quietud del cauce. Sin embargo, él solo veía rocas, nada de qué preocuparse. Ahora sentía que el calor se alojaba en su estómago como fiebre áspera, tal vez porque, al alzar la vista hacia el puente, observó que las siluetas de sus amigos agitaban los brazos, y ya no eran pítones, era otra cosa. «César, sal al tiro del agua». Era desesperación. Debía salir rápido de allí, aunque en su lucha por avanzar, los pies se le pegaron en el fondo. Algo le mordió la pierna y se le adhirió como si se tratase de una gran sanguijuela. No pudo ver qué era, pero pensó que ni la mordida de un cocodrilo gigante le hubiese dolido tanto. El grito le brotó sin permiso, como si algo dentro de él se rompiera. Veía todo borroso. Intentó quitarse lo que fuera que se le hubiese pegado, y entonces sintió
que se le enrollaba hasta la cintura. El dolor ya era insoportable. Junto con su respiración agitada, logró oír que alguien se había metido al río cerca de él. Miró hacia arriba en el puente, luego hacia un costado. Ya no distinguía nada. «Afírmate de esa rama», escuchó la voz de su jefe a poca distancia. Movió las manos para intentar sujetarse, pero éstas solo chapotearon en el agua. Una presión monstruosa y una succión brutal en la pierna aumentaron su dolor. Esta vez su grito solo se transformó en un gemido. Comenzó a convulsionar. Sentía que lo tragaban vivo. Oyó un chasquido bajo el agua y comprendió que los huesos de sus piernas acababan de quebrarse como dos palos secos. Se rindió. Las fuerzas lo abandonaron. Cuando comenzaba a hundirse, dos manos lo aferraron. Su jefe había logrado alcanzarlo y tironeó con todas sus fuerzas hasta poder liberarlo. El grito del hombre retumbó en toda la zona. César supo que algo estaba muy mal, porque no sentía nada de la cintura hacia abajo, y su jefe scout observaba con horror. Dirigió la vista a sus piernas, o a lo que quedaba de ellas. En su reemplazo había huesos y colgajos de carne. Ya casi no respiraba. Lo último que pensó antes de morir fue en los ojos de Camila, su novia. Luego, la nada. Desde el puente, todos vieron cómo la gorra rosada había quedado flotando en el aire. Bien, esa es lo que dice la novela. Si tienen alguna pregunta de lo que les comenté acá, bienvenida sea. ¿Por qué me mira? A ver. Cuéntanos. No, muy interesante. Igual ahí, gracias Jorge por leernos incluso ahí el comienzo de tu novela. El rescatar esto de la historia familiar. Uno casi siempre lo asocia a estos buenos recuerdos, como decías tú. Y yo creo que eso es parte importante también del trabajo que hacemos los escritores que escribimos terror o que escribimos horror. El metamorfosear estos buenos recuerdos y transformarlos en experiencias que quizás para ti ya no son tan agradables. Y transmitir ese como bichito que te va carcomiendo y que después tú también puedes hacer el ejercicio de transformar una de tus propias historias personales en algo así. Me gustó mucho el comienzo de la novela y obviamente la voy a adquirir, así que muchas gracias Jorge por leernos este pedacito y meternos en tu historia. Gracias. ¿Alguna pregunta? De nuevo, el tema del trabajo creativo. Para poder evocar estos recuerdos, ¿tú los tienes muy claros en la mente o tuviste que trabajar de nuevo, no sé, consultándole a alguien? Oye, mamá o papá, ¿tú te acuerdas cuando fuimos acá? ¿Tú qué recuerdas de eso? Los que conversamos en la mañana acerca de los recuerdos. De que quizás tú lo recuerdes de una manera y alguien que estuvo junto contigo lo recuerda de otra. Sí, mira, en la mañana con Efraín estuvimos conversando sobre los falsos recuerdos. Esto que muchas veces puede ocurrir, que en el fondo tenemos recuerdos de infancia, pero que fueron tergiversados tal vez por las propias historias de alrededor, o que nuestro cerebro las va cambiando en lo que nosotros creíamos realmente nunca fue de esa forma. Para que a mí no me pasara eso con mis recuerdos de infancia, se produce algo en particular. Con mi familia, cada vez que nos reunimos, siempre saltan estas historias nuevamente y estos recuerdos y todos empiezan a contarlas alrededor de una mesa. ¿Te acuerdas cuando esa vez que te caíste, no sé, al agua? Y la gracia de eso, de estarse juntando familiarmente y compartir esta historia, es que todos hablan de ellas y te va quedando y no se va ensuciando. Entonces tengo esa ventaja de que, al menos para esta novela, todos estas anécdotas que de repente ustedes pueden encontrar acá como esa tradición antigua en el campo que ocurría del lechero, que tú salías a comprar la leche ahí afuera en un carretón, llegaba con unos toneles ahí con la leche. Esas son vivencias que a mí me ocurrieron y que están aquí plasmadas y que es como parte de la historia. En la mañana también decía Miguel Ferrada respecto a cómo construir esto del imaginario y lo que realmente sucedió, y es algo similar, solo que en mi caso es al revés. O sea, yo cuento una historia imaginaria, ficcionada,
y entre medio pongo elementos que son reales y que al menos hasta ahora quienes la han leído no logran captar qué es real y qué no. O sea, creo que de alguna manera se trabajó bien esa parte. Lo otro de lo que me preguntaba sobre la escritura en sí, a mí me pasa algo particular. Yo no puedo escribir una historia si no conozco el final. Necesito conocer el final, ya sea en un cuento o en una novela. Si no tengo algo ideado de cómo va a terminar la historia, me es imposible escribirla. No logro ni siquiera comenzarla. Por lo tanto, parto así. Un final, y con ese final me sirve de navegación para llegar hasta ahí. Tal vez cuando llegue a ese punto, el final termine siendo no parecido a lo que yo había ideado, pero al menos me permite de esa forma construir todo el relato hasta llegar a esa parte. Bueno. Acá, Daniel. Bueno, gracias. ¿Crees que juego sería como mito transversal de que? Mira, la verdad es que yo, al menos todo lo que he escuchado, yo diría que sí. Al menos en la región metropolitana, que es de donde vengo, se habla harto del cuero por ahí cerca. No sé si más al norte se habla en sí, pero investigando incluso llegué al punto que en Argentina lo conocen. Y también tienen hasta canciones hechas para el cuero. Entonces, para mí sí es una entidad monstruosa que puede ser más transversal a nivel país. Y por eso es mi criatura favorita en el fondo. Hace poco algunos les comentaba en la mañana que se han visto videos de Futaleufú donde muestran algo que está flotando en el agua y muchos dicen ahí que es el fuego. Así que sí, para mí es transversal. Yo creo que todos alguna vez escucharon, con Fingolín lo estábamos hablando antes, alguna vez la historia de esta mujer que fue a lavar la ropa a la orilla del río con su hijo, con su guaguita, y decide, no sabía dónde dejar a la guagua, y de repente vio un cuero de animal en la orilla y decide, para que no se ensucie lo dejo aquí encima, y de esa forma yo puedo lavar tranquila, sin darse cuenta que era un cuero vivo y que lo envuelve al bebé y se lo lleva hasta el fondo del agua. De esa historia yo crecí escuchándola siempre. Sí, absolutamente yo lo veo como una entidad vampírica. Por el hecho de las características, el succionar, en el fondo de lo que yo investigué, el cuero que succiona de tal forma en que te puede quitar la sangre en sí, más allá de que la fuerza que tiene igual te puede romper. Así que sí, para mí sin duda, sí, para mí sin duda es una criatura vampírica. Bien. Si no hay más preguntas, muchas gracias.